Señores, buenos días. Muy buenos días, mis amigos telespectadores. Bienvenidos, como siempre, a su revista noticiosa y a la vez informativa aquí Santo Domingo. Como siempre les digo el cliché, informaciones tanto del orden nacional como internacional. Esa es la característica de este programa. Ahora, nos especializamos una vez a la semana con un tema de interés para todos ustedes, todos nosotros. Y ese tema está a cargo de José Gómez Cerda, un tema que usted no debe perderse porque siempre le deja en lo que es precisamente el quehacer suyo, no solamente en su vida profesional, sino de la historia. Conocer la historia de en diferentes tópicos. En el día de hoy, José nos trae un tema sumamente importante e interesante, y es sobre la doctrina cristiana. José, buenos días. Buen día, Estuardo. Doctrina social cristiana. Social cristiana. Por ejemplo, hay la doctrina social cristiana. O sea, la doctrina son las enseñanzas que tienen las iglesias. Pero la única iglesia que tiene una doctrina social es la Iglesia Católica. Yeah. Las otras iglesias... Pero hacen su vida social, las otras otras iglesias tienen su doctrina, pero no tienen especialidad en lo social. Ah, bueno, ok. Y lo social nace después de la Revolución Industrial. Antes se hablaba de otras cosas, pero no lo social. O sea, lo social no existía antes de la Revolución Industrial, cuando los trabajadores comenzaron a asociarse y la sociedad también, el conglomerado. Y otras, por ejemplo, otras corrientes religiosas no siguen esa línea tan importante. No tienen doctrina social, tienen doctrina, tienen enseñanza, igual que la católica, la protestante, toda religión tiene una doctrina, pero social solamente la católica. ¿Y esa doctrina social cristiana ha dado sus beneficios en el transcurrir de los tiempos a la Grey católica? Sí, mucho. Esto, cuando terminó la Revolución Francesa, el clero, la iglesia, quedó muy mal parado. O sea, el clero antes de la revolución, en los 10 años que tuvo la Revolución Francesa, cuando comenzó, tenía un poder, era un estado, y tenía propiedades, tenía dinero, tenía poder social, poder político y poder económico. Al terminar la revolución, quedó deshecha prácticamente la iglesia, perdió su poder político, su poder económico y su poder social. Apareció un señor que se llama Chateaubriand, francés, y escribió un libro sobre el genio del cristianismo. Yeah. Y explicaba lo social del cristianismo y cómo, estamos hablando de 1801, cómo ese mensaje de Cristo había durado 1800 años en esa época. Ese libro, El genio del cristianismo, que trata la parte social, lo leyó un joven médico, un joven abogado, que se llamaba Henry Lacordaire. Y siendo un joven abogado, abandonó su profesión para estudiar en un seminario, para hacerse cura, para implantar esas ideas del genio del cristianismo. Y se creó en Francia lo que se llamaba el catolicismo social, que era el trabajo no solamente de la iglesia para los religiosos, sino en el mundo social, en los trabajadores, en la gente del campo, en todo eso. Y esto trajo una fuerza muy grande. Social, estamos hablando de doctrina social. Y este señor Lacordaire, pues hay una fotografía, un cuadro, antes no había fotografías, sino cuadros, que lo hizo, eran personas importantes, se le hacía, y el de Lacordaire lo hizo Chassaireau. Chassaireau fue un gran pintor francés que nació en Samaná, en República Dominicana, en el Limón. Y es uno de los mejores pintores del mundo. Hizo un cuadro de Lacordaire, porque Lacordaire llegó a ser un personaje, llegó a ser diputado, tenía una revista o periódico que se vendían 3.000 ejemplares en la calle. Estamos hablando de 1800, a principios de 1800. Y después surgieron varias personas más. Ketteler era un obispo
alemán que creó las semanas sociales. Estamos hablando de lo social, las semanas sociales. Y Kolping era una persona que se dedicó a crear los talleres para los jóvenes, para la juventud. Como decimos el Infoté ahora, pero dedicado a niños. Niños que eran de la calle, que trabajaban o limpiabotas, él los recogía y le daba un oficio. Y esa gente trabajaba en lo social. Y después aparecieron lo que se llaman las encíclicas sociales. Las encíclicas sociales son temas que tratan los papas para orientar en lo social. No estamos hablando de los religiosos, no estamos hablando de los dogmas, sino en lo social. Y Rerum Novarum es en latín, quiere decir de las cosas nuevas. Entonces, pero se alimentarían esas encíclicas papales de lo escrito por este señor. Se alimentaban en parte de eso. Los papas cuando hacen eso tienen un equipo que consultan, como los presidentes, cuando hacen un discurso o un documento lo consultan. Y Rerum Novarum del 15 de mayo de 1891 fue el primer documento social de la Iglesia para tratar los temas de las mujeres trabajadoras, de los niños, del salario, cosas sociales. Y entonces la Iglesia, a partir de Rerum Novarum, ha hecho muchas encíclicas sociales. Rerum Novarum fue la primera, después apareció una que se llama Quadragésimo Anno, que quiere decir 40 años después de esa encíclica se hizo. Después vinieron otras más. Las más recientes son Madre y Maestra, que es una encíclica que para tratar el problema del mundo del trabajo agrícola especialmente. Después apareció el Trabajo Humano, que es otra encíclica, hasta Centésimus Annus, quiere decir 100 años de Rerum Novarum de 1991. Entonces la Iglesia, la doctrina social, no estamos hablando de los religiosos ni los dogmas, sino lo social, tiene una política que se va dando. Dentro de esos hay personas religiosas que son de la Iglesia, pero también hay muchos laicos, quiere decir personas que no son religiosos, pero que trabajaron en el mundo social. El que más se ha distinguido en lo social se llama Jacques Maritain. Jacques Maritain fue un filósofo francés, digamos de época reciente, y él tiene una política, un tratado que se llama el humanismo integral. Y es todo lo que se hace tiene que estar centrado en la persona humana. Por eso se llama humanismo, la persona humana. Y Jacques Maritain escribió 89 obras políticas y sociales. La gente se pregunta con respecto a ese personaje, Jacques Maritain, si él en algún momento no tuvo la inclinación para hacerse cura. No, porque todos los escritos de él eran dirigidos más o menos en esa... Jacques Maritain no era católico. Okay. Jacques Maritain, siendo un profesor universitario, casado con una rusa, Raisa Maritain, leyó un libro que se llama La mujer pobre, que escribió Léon Bloy. Ajá. Y ese libro lo conmovió y quiso conocer quién escribió ese libro. Eran franceses, los dos de la misma época, y fue y conoció a Léon Bloy. Y lo que él vio en Léon Bloy lo conmovió tanto que se convirtió al catolicismo, y Léon Bloy fue su padrino de bautismo, siendo ya un profesional. Quiere decir, él no tenía. Ahora, Raisa, su esposa, le enseñó un libro que se llama La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y Jacques Maritain se convirtió y ha sido el filósofo del pensamiento cristiano más lúcido que ha tenido la humanidad. El humanismo integral es la base de lo que después, por ejemplo, en América Latina se conoció como la OTCA, se llama actualmente una organización de partidos políticos social cristianos, en la cual estaban Rafael Caldera, Eduardo Frei cuando eran jóvenes, y tomaron la política de Jacques Maritain. Pero dicho sea de paso, José, como que esa organización está en capa caída. Bueno, de eso vamos a hablar más tarde. Sí. Y también los sindicatos cristianos, Jacques Maritain fue el que dio una conferencia para establecer los principios del sindicalismo cristiano a nivel universal. Quiere decir, en la política, en la doctrina social cristiana, un laico más preponderante fue Jacques Maritain.
Además de Jacques Maritain, existió Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier era un filósofo discípulo de Jacques Maritain que creó lo que se llama el personalismo, basado en la persona humana. Y el personalismo de Emmanuel Mounier motivó muchas polémicas y hay muchos seguidores y hay organizaciones todavía vigentes sobre el pensamiento de Emmanuel Mounier, especialmente en lo que trata de la persona humana. El personalismo se llama. Hay otros teóricos de la doctrina social cristiana, en la cual se destacan personas como Giorgio Lapira. Giorgio Lapira fue el alcalde de Florencia, en Italia. Y este señor llevó una vida social que es el ejemplo y el modelo de los alcaldes del mundo, de cómo se administra una ciudad. Estamos hablando de la parte social. Y Giorgio Lapira decía, un alcalde no se mide como hay en muchas partes, que al fin de año te dan un balance de cuánto dinero entró y cuánto salió y si hubo déficit o si hubo beneficio. Él dice, el alcalde es electo para gobernar a las personas humanas. Y el balance tiene que ser al final, ¿qué mejoría tuvieron las personas en lo que respecta a la salud, a la educación, a la recreación, a los estudios? Si ha existido un mejoramiento en la población que el alcalde dirige. Y él hacía todos los años, que se llamaba una conferencia sobre la civilización, que era para reunir alcaldes de Europa especialmente, para tratar qué es el papel de un alcalde en una ciudad. Y es el modelo, digamos, de esto. Hay políticos como Konrad Adenauer, por ejemplo. Konrad Adenauer, que fue asumió en Alemania, quien maneja la política es el canciller, no es el presidente, sino el canciller. Y él fue canciller. Hay que saber que Konrad Adenauer tomó el poder de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania había sido destruida y dividida en esa época en dos partes, dos eso. Y ¿cuál es la parte fundamental de la política de Konrad Adenauer? Nosotros conocemos el mercado, la economía de mercado. Y él tenía, o fue que introdujo, la economía social del mercado. Y social quiere decir, la base fundamental no es el mercado, sino lo social del mercado. Entonces, es una parte social muy importante. Políticos de América Latina, como Eduardo Frei, como Rafael Caldera, fueron modelos en lo que respecta a la parte social, al desarrollo de la sociedad. El desarrollo de la doctrina social cristiana, inevitablemente que fue en Chile. En Chile y en Venezuela, en la primera etapa de Rafael Caldera también. Entonces, bueno, la doctrina social cristiana, ¿en qué es lo que se basa fundamentalmente? Primero, en la persona humana. Quiere decir, lo fundamental es la persona humana. Tú puedes tratar cualquier cosa, pero tienes que ver cuál es la parte humana que hay. Tú tienes, en segundo lugar, la justicia social. O sea, ¿qué es la justicia social? Que tú puedes ser una persona que tenga muy próspero, tenga muy buenos ingresos o tenga muy buen salario. Yo no tengo esa posibilidad tuya, gano menos, vivo menos, pero tú y yo tenemos que recibir los mismos servicios de la sociedad en forma igualitaria. Eso es la justicia social. Y el fin último se llama el bien común. O sea, ¿qué es lo que busca la doctrina social cristiana? El fin último es el bien común, quiere decir, el bienestar de la mayoría de la población. Por ejemplo, nosotros somos un país contradictorio, en la cual los ingresos del país, como Producto Interno Bruto, crece cada vez más, pero la población vive peor cada vez. No se refleja. Entonces, ¿qué hay? ¿Hay un bienestar social? No hay bienestar social. Aquí hay personas privilegiadas que aumentan, que tienen ingresos, que tienen dinero. No sé si trabajan, hacen otro tipo de actividades para tener muchos ingresos, pero no hay una distribución equitativa de la población. Ahí no hay bien común. Ahí hay riquezas económicas,
pero no bien común. Y el bien común es el sistema que busca que la mayoría de la población esté bien, que vayan progresando armónicamente todas las clases sociales, no una clase social. Entonces, la persona humana, la justicia social como medio para llegar al bien común son los fines de la doctrina social cristiana. En el mundo del trabajo, fundamentalmente, por eso están los sindicatos cristianos que tuvieron un auge en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, tú me hiciste una pregunta que quiero que me la repita. ¿Cuál es? Me hiciste ahorita que por qué en América Latina ha decaído los partidos políticos. Correcto, pero esa respuesta Sí. me la vas a dar después del corte comercial. Muy bien. Adelante, director.